Hola a todos, hoy vamos a aprender sobre los manejos de supermercados. Y empezamos con definir cuál es nuestro problema. Entonces, quiero que conozcan la cadena de valor de Tegu. En la cadena de valor de Tegu tenemos tres procesos macros, que son fabricación, Fab, FNG, que es finishing o pintura, y PKG, que es empaque. En el proceso de fabricación tenemos varias estaciones que agregan valor al producto. Ahora, ¿qué es valor? ¿Qué es una cadena de valor? Es los procesos por los que pasa el producto en donde el producto es transformado. Cambia de forma, se le agrega algo, se le quita algo. Y entonces en el área de fabricación lo que cuenta como nuestra cadena de valor es esta serie de estaciones que son los cuadritos grises. Entonces el primero es WDP, que es preparación de madera, que es en donde se limpian las tablas. El siguiente es MSH, que es la estación de maquinado, que es en donde se perforan los diferentes agujeros en donde van los imanes. La siguiente es prensa, que en la estación de prensa es donde se colocan los imanes, se aplica el adhesivo y luego se espera que se seque. SND es el área de la lijadora, en donde los palos pasan por una lija para quedar a la dimensión correcta. Después pasa a SPT, que es separación, y que en esta estación los palos se cortan para obtener las diferentes piezas individuales. RDO es trompo, es un router que hace todo el contorno de la pieza como el perfil para que tenga ese borde redondito. FLW, que es flap wheel o lija de ruedas, que es en donde hay una lija que está lijando los bordes para que estos no estén ásperos. Y después llegamos a QCS, que es la estación de Quality Station, y esta no es una estación que agrega valor, sino sin embargo es parte de la cadena porque es una parte en donde todas las piezas tienen que pasar, y es de valor de ayuda porque nos ayuda a inspeccionar que el producto vaya de acuerdo a las especificaciones que nosotros necesitamos. Y entonces entra un lugar de almacenamiento, que es lo que miran en el triángulo verde que dice SM1, que es supermercado 1. Para el proceso macro de pintura, entonces tenemos las estaciones de BCT, que es en donde el producto se toma del supermercado 1 y de ahí se le aplica una capa de laca. Pasa por scuffing o lija entre mano SCF, que es en donde las piezas se lijan manualmente o con unas máquinas. Después pasa CCT, que es nuestra capa de color. FCT, que es nuestra capa final de laca transparente, y después pasa a una estación de calidad. Nuevamente, no es valor de agregado, pero sí es valor de ayuda. Después pasa por las estaciones de logo y ensamblaje, LGO y ACM, en donde algunas piezas reciben el logo de TEU o alguna imagen, alguna carita, algunas líneas, estrellas. Y pasan a ensamblaje, o otras piezas sencillamente pasan a ensamblaje, en donde se les agrega imanes, algunas piezas que lo tienen de manera externa o se ponen cordones, ese tipo de cosas. Y finalmente llega a otro supermercado, que es otro punto de inventario, que es el otro triángulo verde que dice SM2, supermercado 2. Entonces ahí es donde se almacenan todas las piezas que ya tienen color. Después pasa al siguiente proceso, que es de valor, que es empaque, que es en donde ellos toman piezas de supermercado 2 y las ponen en el empaque final que va al cliente, y eso se almacena en otro punto de inventario, que es el supermercado 3. Ahora, ¿cuál es el problema? Tenemos un problema de productividad porque constantemente, de manera diaria, no llegamos a las metas de producción. Tenemos un problema de estabilidad porque tampoco tenemos una rutina donde seguimos sin problemas, sin caos, sino que todos los días surgen nuevos problemas o se repiten problemas existentes que interrumpen el flujo de nuestro trabajo. Al mismo tiempo hay una falta de flexibilidad. ¿Qué significa esto? En el caso de que se arruine una máquina, no hay un plan B. En el caso de que el cliente quiera otro producto, quiera cambiar su orden, eso tampoco no somos un proceso de flujo de una pieza. Y con lo de mencionar que no llegamos a la meta y tampoco somos estables, entonces traer cambios a ese proceso hace que no podamos ser flexibles y trae aún más caos. Entonces, ¿cuáles son las raíces de estos problemas? Entonces tenemos uno, que es la falta de inventario, y todos los días se mira y uno puede preguntar por qué no se llegó a la meta de empaque. Y como el 80%, sino que tal vez entre el 70 y 80% de las veces va a ser que no pudieron completar órdenes de empaque porque faltaban piezas.
Ahora, ustedes miran los racks que están en el supermercado y se miran llenos de productos y no caben más cajas con productos. Entonces, cuando ellos dicen que no pudieron empacar porque hacían falta piezas, entonces suena bien difícil de creer. Ahora los bloques llevan diferentes piezas, diferentes colores y posiblemente hizo falta un color en una pieza. Ahora también tenemos un desnivel, entonces el porcentaje de lleno de cada ítem debe ser igual idealmente, pero no lo es. Entonces ustedes podrían escuchar un número global diciendo que el supermercado está lleno un 70%, pero en realidad cuando se ponen a ver pieza por pieza, en realidad no todas están al 70%. Hay algunas que sí lo están, pero hay otras que están por muy debajo de eso, desde un 30, 20, 15, 10 hasta un 0. Y otras piezas que están por encima de eso podrían estar en un 100, como hay piezas que están a un 200% de lleno. Entonces también tenemos sobreinventario. Tenemos un problema de secuencia incorrecta, entonces el proceso no respetó el orden. Y en este caso, un ejemplo que les puedo dar es como cuando ustedes van al banco. Entonces cuando ustedes van al banco, están haciendo fila, esperan que se procesen o que se les atienda en el orden de llegada. Y nos parece molesto cuando alguien se nos mete en la fila o cuando atienden a alguien que llegó después. Entonces lo mismo sucede acá. Hay una secuencia con la que se mandan las órdenes para producir en producción, pero en el transcurso del proceso entonces ese orden se pierde y sucede que las órdenes que se mandaron un lunes y órdenes que se mandaron un martes, las del martes llegan primero que las del lunes. Y puede ser tan extremo como meses. Entonces podría ser que producimos órdenes en agosto, septiembre y octubre y las de octubre están llegando primero, pero tenemos órdenes de agosto que ni siquiera han llegado. Tenemos también un problema de análisis incorrecto. Entonces la información no es correcta. Ahorita trabajamos en base a un perfil, lo que significa que tenemos una exportación. Esa exportación pide ciertos sets y estos sets entonces se meten en un Excel y se explotan los sets para poder sacar la lista de todos los bloques que se necesitan a nivel pintado. Y entonces después ese Excel se pasa a la persona que está en el supermercado 2 y se le dice, mire a ver si tiene los bloques. Y los bloques que no tenga, entonces los manda a pintar. Y entonces ellos hacen sus números y ya después dicen, bueno, estos son los bloques que tengo que mandar a pintar. Los mandan a pintar y extrañamente, a pesar de que se hace en Excel y que hay varias personas involucradas, sucede que siempre hacen falta piezas y siempre sobran piezas. Entonces, no sé qué ocurre ahí. La información es incorrecta también en el sentido de que los inventarios nunca cuadran. Entonces lo que dice el sistema de Fishbowl, que es lo que utilizamos, dice un número para una pieza y cuando lo vamos a contar en físico es otro número, ya sea abajo o arriba. 5 S, organización en el lugar de trabajo, eso no existe porque nadie sabe dónde están las cosas y toda la vida hay que andarlas buscando y se pierde mucho tiempo haciendo eso. Ahora, ¿cuál es el propósito de poder implementar un supermercado? Entonces tiene que ver con la parte de tiempo. Entonces evitar en un 100% o minimizar tiempo de espera para así empacar la meta diaria. Al final, en lo que nosotros nos medimos es cuánto producto se empaca. Y deberíamos de poder empacar constantemente, pero tenemos un problema porque todo el tiempo tenemos que estar esperando, al mismo tiempo que estamos buscando, al mismo tiempo que somos un poco lentos. Entonces, ¿cuál es la solución? Ahí les pongo un enlace de un video de una repostería que lo pueden ver después. Y ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero el video básicamente muestra en una repostería a 4 operarios. Entonces estos 4 operarios, uno de ellos está sacando pasteles del horno y los saca como de 3 en 4 en 4, entonces no tiene una cantidad. Hay otro operario que viene que se los toma y se los pone en la mesa. Hay otro operario que le pone el merengue y le pone una cerecita encima. Y hay otro operario que no hace nada. También está el vendedor. Y entonces normalmente en las empresas cuando se dice que necesitamos subir la producción, lo primero que se nos viene a la mente es hay que comprar más máquinas y hay que contratar más personas, pero eso requiere mucho dinero que en muchas ocasiones no hay. Y hay soluciones que son más eficientes que se deberían de implementar y entonces en ese caso introducimos lo que es Lean. Entonces Lean es un sistema para exponer y resolver problemas utilizando a todas las personas. Ahora, ¿cómo aplicamos Lean para poder entonces solventar un problema de productividad, flexibilidad y estabilidad? Entonces, y que en total se resume en tiempo. Entonces aplicamos Lean y en el video ellos explican algunos conceptos. Uno explica un sistema de alarma.
Entonces muestran a un cliente que llega y pide un pastel. Y entonces el vendedor viene y toma un pastel y se lo vende. Pero el cliente solo pidió un pastel. Entonces el proceso se tiene que parar porque ya vendimos el pastel y eso fue lo único que nos pidieron. Entonces el sistema de ALAR dice que nosotros tenemos que estar impulsados por la demanda y no empujando producto por el proceso, sino que solamente cuando el cliente nos pide algo. Eso reduce el inventario porque entonces solo estamos produciendo cuando se necesita, en el momento que se necesita, y también reduce los reprocesos. Ahora, el siguiente concepto que ellos introducen también es un flujo de una sola pieza, entonces hacer un pastel a la vez. Ahora, eso minimiza las piezas en el proceso porque no estamos haciendo lotes grandes de cosas que no se van a necesitar. También ayuda con las interrupciones en el proceso, disminuye los tiempos de espera y aumenta la calidad y flexibilidad. Entonces en el video pueden pueden ver cómo el operario que estaba aplicando el merengue y poniendo la cerecita, a veces se le olvida ponerle merengue o a veces se le olvida la cerecita, ¿verdad? Entonces cuando tenemos un flujo de una pieza, cada persona está viendo el pastel, un pastel a la vez. Y entonces el siguiente proceso puede parar y decir, hey, tenemos un problema de calidad. El proceso anterior se le olvidó poner la cerecita. Ahora, el siguiente concepto que ellos mencionan es la parte de TAC. Y entonces TAC es el latido de la fábrica, es la velocidad con la que hay que producir algo para poder cumplir con la demanda. Entonces eso nos ayuda a balancear el trabajo porque podemos darnos cuenta en el video que hay un operario que no hace nada. Entonces ellos ponen como un relojito sobre cada operario y hay operarios que el relojito se mueve así un poco lento. Hay otros en donde el relojito se mueve muy rápido porque está haciendo muchas cosas y hay otras veces en donde el relojito está parado. Entonces, al dividir el trabajo del relojito que va muy rápido y pasarle la carga al que no hace nada, entonces ahora todos pueden ir a la misma velocidad. También nos ayuda a tener un flujo continuo, entonces no nos paramos porque no hay un proceso que sea un cuello de botella y podemos responder flexiblemente a los cambios de la demanda porque si llega a haber un cambio no hemos producido grandes lotes que tenemos que terminar, sino que vamos pieza por pieza. Ahora, uno de los últimos que yo agregué ahí es cero defectos, no recibimos, no hacemos y pasamos defectos. Entonces esto es muy importante porque no solamente hablamos de defectos en cuanto al producto, pero también hablamos de defectos en cuanto al proceso. Asegurarse que los procesos que tenemos no generen problemas, inconvenientes, estrés o defectos. Ahora, ¿qué es lo que estamos aprendiendo ahorita? Que es otro concepto que es el supermercado. Entonces el supermercado es una herramienta Lean para poder manejar bien los inventarios y para poder manejar de manera correcta qué es lo que se tiene que producir. Ahora, ¿qué es un supermercado? Entonces ahí en la imagen pueden ver un supermercado y como todos hemos ido a uno, sabemos que hay un cliente que toma producto del estante. Entonces en este caso yo puedo ir al supermercado y comprar un rollo de papel toalla. Y entonces tomo ese rollo de papel toalla. Ahora, a mí como cliente, si yo solo voy a comprar un rollo de papel toalla, no tengo ningún interés en que hayan 20 rollos más de papel toalla o que solo haya un rollo. Dado que yo solo quiero un rollo de papel toalla, lo único que quiero encontrar es ese rollo de papel toalla. No me interesa si hay más, ni tampoco me interesa saber que dejé al supermercado sin papel toalla. Casi suena como, bueno, no es mi problema. Y también por otro lado hay un empleado que llena los estantes con el producto. Entonces hay un empleado del supermercado que viene y pone más papel toalla cuando mira que ya no hay o que está a un nivel más bajo. Ahora, ¿qué y quién es el cliente en este caso? Entonces volvemos a ver nuestra cadena de valor. Y en este caso podemos ver de que enfocándonos en los supermercados, el primer supermercado 1, ¿quién es nuestro cliente? O sea, ¿quién saca producto de nuestro estante? Es el primer proceso de la siguiente fase, que en este caso es BCT. Entonces BCT es la primera estación que necesita sacar producto para poder entonces empezar a pintarlo y ellos compran ese producto en supermercado 1. Ahora, ¿quién es mi empleado? ¿Quién es mi estación que abastece a mi supermercado? En este caso, para fabricación es calidad, porque ellos son el último proceso ahí para poder meter producto. Ahora, en el caso del supermercado 2, ¿quién es mi cliente? Mi cliente es quien toma producto de mí y en este caso es empaque. Ahora, ¿quién me abastece? Entonces, en este caso es una combinación entre logo y ensamblaje que abastece el supermercado 2. Finalmente, el supermercado 3 lo abastece empaque
y el cliente del supermercado 3 son los envíos. Es la estación de shipping, que es la estación que se encarga de sacar el producto de ahí para poder meterlo en un contenedor y por lo tanto exportarlo. Ahora, ¿cómo funciona? 1. Un cliente retira producto de su lugar de almacenamiento. Y 2. Al estar vacío el recipiente, porque también es un recipiente que utilizamos para poner el producto, entonces al estar vacío este recipiente se emite una señal y esta viaja hasta el principio de la línea de fabricación de pintura o empaque para que se produzca de nuevo el producto. Entonces es importante ver que la señal no viaja al que me abastece directamente, porque ellos no empiezan el proceso, sino que la señal tiene que viajar al inicio del proceso. Entonces en el caso de fabricación tiene que viajar a preparación de madera, en el caso de pintura tiene que viajar a lo que es primera capa, y en el caso del supermercado 3 tiene que viajar a empaque porque solo hay una estación. Entonces al hacer eso se dice entonces que la producción está guiada por la demanda, y en este caso necesitamos una señal que se llama Kanban, que es lo que nos dice entonces qué es lo que vamos a fabricar y a dónde va. Ahora, Kanban es una palabra en japonés que significa kan, visual, y ban significa tarjeta o tablero. Entonces es un sistema de información que controla de modo armónico la fabricación de los productos necesarios en la cantidad y tiempos necesarios en cada uno de los procesos que tienen lugar tanto en el interior de la fábrica como entre distintas empresas. Entonces es importante reconocer que el sistema Kanban es un sistema de información. Yo les había dicho al inicio de que muchas veces me dicen no podemos empacar en empaque porque nos hacen falta piezas. No habría una manera fácil de comprobar esa información a menos que yo me ponga a abrir literalmente todas las diferentes cajas y buscar en todo el espacio del supermercado 2 si en serio no hay piezas. Obviamente eso sería un desperdicio. Entonces el sistema de Kanban nos viene a dar información y dice que controla de modo armónico la fabricación de productos. Entonces a mí esta palabra me llama mucho la atención porque lo que tenemos ahorita en nuestros supermercados es caos, es estrés. Todo el mundo pasa enojado, todo el mundo pasa molesto, es una carga de trabajo bastante pesada y entonces no hay armonía en el proceso del supermercado, así como no hay armonía en lo que se produce en nuestras instalaciones, porque normalmente se escucha mucho de que ya no proceses eso porque ya no es prioridad. Entonces ahora tenés que procesar estas otras órdenes porque ahora esto es prioridad, ¿verdad? Entonces no hay armonía. Pero también el sistema Kanban nos dice la cantidad que tenemos que producir y en qué tiempo hay que producirlo, ¿verdad? Y es importante ver de que ese sistema no solamente se puede aplicar como dentro de una instalación, pero sí se tienen diferentes instalaciones, como en nuestro caso tenemos la fosforera, entonces los Kanban también pueden servir para comunicar información entre una instalación y la otra instalación. Ahora el Kanban se considera un subsistema del JIT, entonces para aquellos que conocen de esto, just in time, justo a tiempo, entonces el Kanban es parte de un sistema Kaizen. Ahora esta es una imagen de lo que es un Kanban, entonces, perdón, dice la parte de que es, en la parte de arriba muestra el destino final del Kanban, entonces a dónde pertenece esto, puede ser supermercado 1, fabricación supermercado 2, pintura supermercado 3 en la parte de empaque, el tipo de bloque y la madera o el tipo de pieza o el tipo de producto que se tiene que procesar. Agregamos una imagen de cómo se ve el producto para que sea también más visual y más fácil de poder leer o comprender qué es la cantidad de piezas que se tienen que producir. Ahora, ¿cómo funciona? El primero es que se entrega el producto según un Kanban. Entonces, para poder retirar el producto de un supermercado, mi cliente tiene que llegar con un Kanban. En este caso también agregamos una WO, que es una Work Order o una orden de trabajo, porque nosotros necesitamos reducir nuestro inventario de materia prima y lo hacemos a través de los BOM que están ligados entonces a una orden de trabajo que está ligada a un Kanban. Ahora, cuando tengo un Kanban libre, o sea, un recipiente vacío, ya vendí a mi cliente y le liberé sencillamente porque él traía un Kanban y una orden de trabajo. Entonces, pero yo si me quedo en el supermercado y ya tengo un recipiente vacío, entonces coloco ese Kanban en la caja de nivelación de su respectivo supermercado. Ahora, ¿qué es una caja de nivelación? Entonces, una caja de nivelación es una manera visual que se tiene de poder ordenar los Kanbans para poder seguir ciertas reglas y por lo tanto liberarlos a los procesos macros. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que en algunos procesos macros, por ejemplo en el área de pintura, por el tipo de maquinaria que tenemos, no podemos apoyar un flujo de una sola pieza.
Entonces significa que nosotros tenemos que pintar lotes un poco grandes de piezas en un solo color para que sea el proceso eficiente, porque los tiempos de cambio son bastante largos. Entonces en este caso se dice que se necesita una nivelación, porque decimos que necesitamos por lo menos, no sé, unos 5 Kanban o unas 1000 piezas para que las podamos pintar en cierto color. Y dado que los Kanban pueden ser de cantidades pequeñas, como vimos en el ejemplo 386, entonces necesitaríamos unos 3 o 4 Kanban para poder llegar entonces a la cantidad que nos está pidiendo el proceso macro. Y entonces en este caso hacemos como unas cajas donde vamos poniendo los 5 Kanbans en lo que vamos liberando. Entonces si en el ejemplo tenemos que vamos a pintar rosado 1, entonces en lo que yo voy entregando producto a mi cliente voy liberando recipientes. Y si la nivelación me dice que tengo que tener 5 Kanbans de rosado 1 para poder pasarlo entonces al primer proceso, entonces yo voy liberando mis cubos rosados. Ahí guardo el Kanban en esa caja de nivelación. Ya después le vendí a mi cliente short blanks rosados, entonces ya liberé ese recipiente, entonces ya lo pongo, ya llevo 2 Kanban. Y entonces así voy liberando producto hasta que yo tengo mis 5 Kanbans y entonces genero la orden de trabajo para poder entonces llevar esto a la caja de nivelación o a la caja de trabajo que hay en el primer proceso, en la área designada, que ese es el paso 3. El paso 4 nos dice que el proceso de producción entonces retira ese Kanban y procesa según orden FIFO. Y entonces esto es importante porque no es de sacar todas las Kanban de la caja y ponerse a escoger qué es lo más fácil o qué es lo que yo quiero producir, sino que es en base al orden en que fueron depositados. Al final del proceso de producción se recibe el Kanban en el supermercado y se cuenta y se ingresa en el sistema tanto como en el supermercado de manera física. Ahora hay algunas reglas de oro que son importantes recordar. Uno, el recipiente debe estar vacío para poder emitir un Kanban, por lo tanto no pueden haber menos de 2 recipientes por bloque. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, si un Kanban es de 386 piezas, por ejemplo, y ya hemos vendido 380 y nos quedan 6 piezas ahí. Entonces, no vamos a poder empacar nada con 6 piezas. Por lo tanto, y tampoco vamos a poder liberar ese Kanban si solo tenemos un recipiente y solo hay un Kanban en el sistema de esa pieza. Entonces, vamos a quedarnos atados con 6 bloques. Entonces, de acuerdo a las reglas, tenemos que tener 2 recipientes por lo menos por bloque. Significa que tenemos una caja con 386 y tenemos otra caja con 386. Y entonces hemos vendido 380 y ahora nos piden 50. Entonces significa que vamos a vender los 6 que nos quedaron en esta caja y vamos a sacar entonces los otros 44 de la siguiente caja. Pero entonces yo así libero un recipiente. La regla 2 es que los Kanban se emiten y se procesan en orden FIFO. Entonces, como el ejemplo del banco, los procesamos de acuerdo al orden de llegada. Los Kanban se emiten y procesan según nivelación, entonces de acuerdo a las reglas que hayan en fabricación, las reglas que hayan en pintura con respecto a la cantidad que ellos necesitan para poder procesar una pieza, entonces se tienen que respetar esas reglas también. La 4 es que ninguna pieza se mueve sin Kanban y orden de trabajo en el proceso de producción. ¿Por qué? Nuevamente los Kanban son un sistema de información y entonces al tener piezas o producto en su proceso de producción sin un Kanban, surgen demasiadas preguntas. Yo podría entonces decir, bueno, ¿es ese producto necesario o no es necesario que esté acá? ¿Y cómo sabe la persona que fue necesario correr esto o no si no tiene una tarjeta? Entonces pasa mucho que las tarjetas se pierden y entonces pongamos el ejemplo de que en un producto hay 3 Kanban y yo encuentro ese otro Kanban en el proceso sin una tarjeta. Y entonces cuando yo me voy a contar en el supermercado cuántos Kanban hay, encuentro 2. Así que yo voy a asumir que ese otro que está ahí es el tercero. Ahora, Lean es sobre hacer las cosas de manera sencilla y tiene que ser fácil y tiene que estar establecida de manera que nadie se pueda equivocar. Entonces, no va a ser sencillo para alguien saber que tienen que correr ese un Kanban si no tiene una tarjeta. Podría ser también que yo al momento de ir a inspeccionar el supermercado sí me encuentre con los 3 Kanban y por lo tanto ese otro Kanban que está en el proceso de producción es sobre inventario. Al mismo tiempo, en el 5 un Kanban por caja, tanto en el proceso de producción como en el supermercado. Esto significa que también el recipiente funciona como un indicador visual de que ese es un Kanban. No deberíamos de meter más producto o más Kanban en una caja porque entonces no se sabe cuánto producto habría en una caja si alguien metió 2 o 3 Kanban. Y la última es que cada estación solo debe procesar un Kanban completo y los rechazos deben ir en cada caja.
Con esto se refiere a que cada estación debe recibir el producto completo, entonces los supermercados deben de vender de manera completa, pero al mismo tiempo nosotros pedimos de que los rechazos se guarden en una bolsa dentro de cada caja. ¿Por qué? Porque sucedía que cuando los supermercados empezaban a cerrar sus órdenes de trabajo y emitían un Kanban, por ejemplo, de 200 piezas, al supermercado llegaban y lo cerraban por 100 piezas. 50% de la orden, solo el 50% de la orden llegó, y entonces ¿qué le pasó a los otros 100? Y lo único que decían era rechazo. Pero igual no había datos, no había productos físicos para poder verificar que esos 100 efectivamente eran rechazos. Entonces lo que se pidió es que pusieran también los rechazos dentro de esta bolsa para que cuando llegaran a la estación de calidad ellos pudieran confirmar que en verdad eran rechazos. Y en muchas ocasiones se sacó producto bueno de esto. Al mismo tiempo, a veces cerrábamos las órdenes de trabajo por la cantidad exacta, por los 200. Y ahora eso nos parecía muy extraño porque no tenemos un proceso actualmente donde haya 100% calidad. Entonces era como que raro porque salió completito el Kanban. Y después otras veces notábamos que la orden de trabajo se cerraba por más bloques de los que pedía la orden. Entonces 220, 230 bloques. Y nos preguntábamos por qué. Y entonces resulta que en preparación de madera se notó de que la orden de trabajo, el BOM para esa pieza decía que se debían de utilizar un pedazo de madera de 36 pulgadas. Y al no haber, entonces utilizaban cualquier otro palo, uno de 48. Entonces por lo tanto salían más piezas. Pero sin embargo nuestros costos estaban erróneos porque estábamos diciendo que ahí se produjeron en base a un palo de 36, pero en realidad se produjo en base a un palo de 48 y obviamente nuestros inventarios de palo de 48 y 36 no eran correctos. Entonces por eso se pidió que todas las piezas bajaran juntas con respecto a calidad y con respecto a la parte de inventarios. Ahora el otro componente son los racks, o sea los estantes en donde se guardan las piezas, y estos deben de tener la información que haga el proceso de búsqueda de las piezas y conteo fácil y rápido. Entonces normalmente el Kanban se almacena en un tarjetero que va en la parte de enfrente de la caja, como pueden ver ahí, y en la parte de la viga del estante entonces se coloca un sticker con cierta información que menciona qué tipo de pieza es, qué tamaño de recipiente, cuántos Kanban deberían de haber. En este caso, en el ejemplo, son 3. También mencionamos las dimensiones en cuanto a la cantidad de piezas y en el orden en que van. Entonces podríamos tener el caso de un LCL, una columna larga, en donde algunas las guardan de manera como paradito y otros lo guardan acostadito. Entonces la idea era estandarizar eso. Y también se menciona cuánto es la cantidad de piezas que corresponden a un Kanban. Este es un ejemplo de cómo se debe de pensar con respecto a los racks, que es como un Excel, ¿verdad? Hay letras y números y cada intersección de eso es una ubicación en particular para un Kanban y un recipiente. Importante ver que todos los que no estamos en producción, o sea, que no somos parte de la cadena de valor agregado, o sea que literalmente no estamos operando una máquina o haciendo un proceso de transformación de la pieza, entonces somos lo que se llama una línea de apoyo. Y departamentos como ingeniería, la gerencia, mantenimiento, compras, contabilidad, logística, aseguramiento de calidad, todos somos parte de la línea de apoyo. Y es nuestro trabajo remover los obstáculos que tengan los procesos de valor agregado y proveer apoyo. Entonces, por ejemplo, contabilidad debe trabajar en la veracidad de la información, o sea que los números que se presentan en el sistema como en físico sean los correctos. Los líderes de producción deberían de estar trabajando en asegurarse de que se respeten todos los estándares que se aplican. Los encargados del supermercado en emitir los Kanban según el orden FIFO. La persona que coordina la demanda también proveer el soporte para poder crear los análisis de qué bloques tienen que ir en los diferentes. Finalmente, entonces recordar 3 puntos importantes. El primero es la disciplina. En este caso es parte de la gerencia, entonces implementar un proceso, crear los estándares, pero también asegurarse que esos estándares se sigan.
Y esto es una cuestión de disciplina, porque al introducir un cambio, entonces es muy fácil decir, no, no quiero hacer esto, quiero hacer lo que hacía antes. Pero también es importante preguntarse por qué en caso de que alguien no quiera seguir la disciplina, ¿verdad? Porque igual es nuestro trabajo asegurarnos que estemos dando los procesos, las herramientas, los materiales, las maquinarias necesarias para que nuestras personas puedan hacer el trabajo de manera exitosa. Entonces sí es importante tener la disciplina de seguir todas estas pautas de las que se habló. Al mismo tiempo, el respeto al proceso. Es importante ver que esto no es inventado por TEU, esto es un proceso que ya se ha comprobado en muchas otras empresas mucho más grandes que TEU y es un proceso que sí funciona. Entonces es un proceso al que también nosotros tenemos que darle una oportunidad de poder probarlo y de respetar todos los diferentes componentes que hay en él. Y finalmente yo agregaría hacer nuestro trabajo. Entonces nuestro trabajo en el manejo de los supermercados, las personas que manejan los supermercados tendría que ver con el hecho de asegurarse de generar, cerrar las órdenes de trabajo en el tiempo correcto, de acuerdo a FIFO, al mismo tiempo de ingresar el producto y sacar el producto de los racks. Ya. En el caso de los líderes, entonces es su trabajo darle seguimiento a estas órdenes de trabajo en sus procesos de producción. Y es importante mencionar de que en el caso de fabricación, por ejemplo, su proceso no termina en la última estación de valor agregado. Es decir, no termina en lija de ruedas, sino que incluye calidad, incluye que el producto se meta en el rack del supermercado 1. Al mismo tiempo, para pintura, su proceso no termina con solamente pintar el producto, sino que tienen que ensamblarlo, tienen que aplicarle el logo, tienen que hacer la inspección de calidad y asegurarse que este producto entre al rack del supermercado 2. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque estamos acostumbrados a decir, bueno, el supermercado 2 es otra cosa, o el supermercado 1 es otra cosa, ya es ajeno a mí, pero en realidad nuestro proceso termina hasta el momento en que nosotros ponemos el producto disponible para que nuestro cliente lo compre. Entonces, si el producto está en una estación de valor agregado o está en calidad, por ejemplo, el producto entonces no está disponible para ser comprado. Entonces, por lo tanto, yo necesito como líder asegurarme que yo tenga el producto en su estado final que es puesto sobre un